ellos son los espíritus de nuestros antepasados. Y Shango es el que puede ordenarles qué hacer y qué no hacer. En la santería, los espíritus de los antepasados son muy importantes porque son protectores de la casa, protectores de los niños, protectores de las mujeres. Básicamente se utilizan para la seguridad familiar, ¿sí? También pueden ser consejeros y pueden hablar a través de los sopeles, de los siquines, de los cocos y demás. Resulta que vamos a empezar a hablar de la cosmovisión de los Yoruba. Los Yoruba tenían su propia forma de ver el mundo y de ver el universo, ¿ok? Tenemos primero que todo un concepto en una palabra, se llama el Aché. ¿Qué es el Aché? El Aché es la fuerza universal. No es ni buena ni mala, es amoral. Es una fuerza que todos tenemos, pero trasciende más allá. No es personal, no es humana, no es natural solamente, sino es universal. Cristian, mira que acá con lo que tú mencionas de la Che empiezan a aparecer unos datos que son muy curiosos. Si nosotros hacemos un estudio sobre las diferentes culturas en el mundo, hay varias culturas que hablan de esa misma fuerza universal. Entonces, por ejemplo, y ha sido también un ejemplo tomado en la cultura pop. Recordemos Star Wars, que en Star Wars está la fuerza presente, que es, digamos, esa energía que lo mueve todo, por lo cual todo es posible. Tenemos el Enka en las culturas prehispánicas, tenemos el Chi en la cultura china, y hay así muchas culturas que hacen referencia a esta fuerza invisible o esta energía invisible. Entonces da mucho que pensar porque no muchas culturas que no están conectadas implícitamente o directamente unas con otras y están de acuerdo en algo. Sí. Ahí hay algo detrás. Empezamos a ver acto de presencia de una sincronicidad bastante particular. Exactamente. Sí. Sincronicidad y no, pero sí. Entonces, sigamos con el H. Entonces el H es esta fuerza universal. Resulta que como en la mayoría de las religiones hay una deidad suprema, ¿sí? En la católica, ¿cuál es? Dios, ¿sí? Pues en los Yoruba o en la santería está Olodumare. Olodumare es un receptáculo de ese H, o sea, la personificación del H directamente. Pero Olodumare no está en esta dimensión. Olodumare está más allá de todo. Olodumare es el ser supremo, infinito, creador de todo lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver, ¿sí? Olodumare es gigantesco, pero también al mismo tiempo es omnipresente y omnipotente. ¿Tiene alguna forma? Tiene dos formas, de hecho. Está Olorum y Olofi, ¿sí? Son formas de nombrarlo a Olodumare, pero según la sincretización con la religión católica, podemos ver a dos formas de Olodumare. Pero me refiero, él es representado, digamos, en la religión católica, digamos que es Dios. Muchas veces dicen que Dios no tiene forma, pero culturalmente o artísticamente se representa como un hombre mayor, maduro, con barba. Ay, ¿de dónde saldría esa imagen, Dios mío? Sí, ya sabemos que es una visión europea basada en Zeus, ¿sí? Desde la mitología griega, pero artísticamente se representa así. Un señor pues ya entrado en años, muchas veces lo representa con un triángulo en la cabeza. Olodumare lo representa en alguna forma, digamos, artísticamente lo humaniza, ¿tiene alguna representación? Claro que sí, pero no se debería humanizar, porque Olodumare no es humano y no tiene representación humana. Es un ser supremo, al igual que Olofin y Olorum, tampoco deberían tener una caracterización humana, pero sí lo representan, obviamente como un hombre afrodescendiente, mayor, canoso, de barba blanca, pero básicamente Zeus en África. Digamos que inclusive en esas culturas uno empieza a ver también la representación del arquetipo del sabio. Y es un arquetipo que también se repite en muchas culturas y en muchas mitologías.
digamos que la cultura yoruba tampoco es ajena a este arquetipo. No es ajena a ese arquetipo porque sus deidades las personifican. Pero en la cultura yoruba no se debería, no está prohibido, pero no deberían, como una regla implícita, personificar a Olodumare. Fíjense en que esa necesidad de personificación, ¿no? Porque si estamos hablando de conciencia, pues la teoría sintérgica, mucho más adelante vamos a hablar de ello, representa que en el centro, en el universo, hay una conciencia, ¿sí? Que lo sabe todo, que lo entiende todo. Y es muy curioso, ya apoyándome con Oscar, es muy curioso que el ser humano siempre busque personificar, ¿sí? Es como esa necesidad. No, y de pronto también, al hablar de que, por ejemplo, en este caso Olodumare es la existencia, es la misma existencia, digamos que es algo difícil para la gente de pronto dimensionar o tratar de hacer un imaginativo de lo que es esta entidad. Es mucho más fácil si personificamos, si humanizamos una entidad, que de pronto dejarlo... Como tan amigo. Sí, exacto. Como tan en concepto. Sí. ¿Ok? Resulta que tiene dos personificaciones, por así decirlo. Él se representa como Olorum y Olofi. ¿Quién es Olorum? Olorum es la personificación en la cual se representa como el sol y es una deidad que pudo estar en contacto con los hombres. Chris, entonces, sin hablar de Olofin, podemos intuir que esto se tiene una simil con la Santísima Trinidad. Exactamente, si ve Cuervo, él no es tan bruto. Pero terminemos de hablar de Olorum, ¿listo? Resulta que un pataquí, ¿saben qué es un pataquí? No. Entonces me voy, chao. Un pataquí es una historia, una leyenda o una parábola yoruba que explica mucho de los comportamientos o de las situaciones que viven los orishas. ¿Ok? No hemos hablado de los orishas, ya les explico qué es. Pero entonces, resulta que un pataquí dice que Olorum, como estaba en contacto directo con los seres humanos, pues tenía el paraíso muy cerca. Y el paraíso era blanco, era inmaculado, era hermoso. Pero resulta que una vez un hombre tenía las manos sucias. Todo esto conceptualmente hablando. ¿Listo? Tenía las manos sucias y se limpió en ese manto blanco del paraíso. Los otros seres humanos, al ver esto, en vez de reprocharlo, se unieron y empezaron también a ensuciar el paraíso, literalmente. Entonces, ¿qué hizo Olorum? Se enojó, cogió su paraíso y se largó. Desde ese momento, Olorum no tiene contacto con los hombres. O sea, el ser humano siendo expulsado del paraíso una vez Básicamente, en vez de expulsar al ser humano, simplemente se expulsó el paraíso. Sí, salió el lobo. Exactamente. ¿Listo? Esos, digamos, los pataquíes son una forma de expresión de explicar el porqué de estas deidades. También tenemos a Olofi. ¿Quién es Olofi? Olofi es el que le da el H a los orishas. ¿Ok? Los orishas son deidades de la religión, en este caso yoruba, y tienen ciertos poderes que son representados en los poderes de la naturaleza. Hay ciertos orishas que son dueños del rayo, otros de la tormenta, otros del mar, otros del océano, en fin. Son las representaciones personificadas de estas energías. ¿Y de dónde provienen estas energías? Del H. ¿Y quién es el que tiene contacto con los orishas? Y el H directamente está Olodumare, Olofin y los orishas. ¿Ok? Tenemos que entender que Olofin no es diferente a Olodumare, que es lo más difícil de entender. Son dos visiones de una misma deidad. Y respondiendo la pregunta de Víctor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el símil. Ahí está el símil, ahí está la sincretización. Padre Olodumare, Hijo Olorum, Espíritu Santo Olofin. El Espíritu Santo en la religión católica
sí tiene contacto con los seres humanos directamente, pero a través de simbología. No es que hable con los seres humanos. Jesús, que es el Hijo, sí habla directamente con los seres humanos, como vimos aquí en el Pataquí. ¿Ok? Y el Padre Dios no habla, bueno, en el Antiguo Testamento sí habla directamente, pero pues a través de sus arcángeles y demás. También tenemos una deidad que no estoy seguro, y ojalá si hay algún santero que nos está viendo, me explique sobre Echú. Porque Echú es la contracara de Olodumare. Echú es la parte no negativa, es la parte oscura, es el dueño del vacío del universo, es el dueño del caos, pero también es el dueño del cambio. Y el cambio proporciona evolución. Nada estático evoluciona. Entonces, Echú dice, digamos, dicen las leyendas que cuando Olodumare creó el universo, cuando Olodumare se lo imaginó, cuando Olodumare hizo la creación, Echú ya estaba. Y Echú es tan grande que era el dueño de lo vacío, y Olodumare se acercó a Echú y le habló. Dijo, no, es que vea, yo soy el dueño de la luz, yo soy el dueño de todo lo bueno. Echú dijo, listo, pues bueno, haz tu creación allá, pero no se te tiene que olvidar que yo soy el dueño del resto, y el resto es el infinito. O sea, Chris, acá, digamos, vemos también la dualidad en la que siempre está el ser humano. Digamos, siempre es luz, oscuridad, siempre es bondad, maldad. Eso lo vemos, lo podemos ver en muchas culturas. En este caso sería la representación del orden y del caos. Exacto, pero no lo podemos ver en esta parte, en este concepto como bueno o malo. Es luz y oscuridad, pero la oscuridad no necesariamente tiene que ser mala, como lo vimos acá. Simplemente hace parte de la existencia. Hacen parte de la existencia. Entonces, Olodumare, siendo el dueño del H, puede crear, pero nunca va a llenar el vacío del universo. Y ese vacío es oscuro. Sí. Y muy interesante esto. Sí. Empezamos con, ahora sí, los hijos de Olodumare. Los orishas, ya como los conocemos. Los orishas. Los orishas son las deidades mayores en los que tienen contacto directamente los seres humanos, y en muchas ocasiones los pataquíes de los orishas cuentan historias en los cuales convivieron con los seres humanos en su forma juvenil, de niño, de ancianos, en su forma femenino, masculina, como vamos a ver ahorita, en todas sus formas, pero esos pataquíes siempre llevan enseñanzas implícitas, que son las guías de cómo nosotros como seres humanos debemos comportarnos en sociedad. Estos pataquíes son decálogos, no confundirlos como con mitos o fábulas. No son decálogos, es que es mucha mitología dentro de la religión, ¿sí? Okay. Pero entonces, más que allá de que decálogos, porque no son unas reglas específicas, sino tienen una historia que llevan enseñanzas. Vendrían a ser como unas fábulas. Es difícil. Como una especie de... comparándolo de pronto con las parábolas de Buda. Más o menos por el estilo. Historias de vida y cada una llevaba como su enseñanza. Es el mejor ejemplo, porque no pueden ser fábulas porque las fábulas son mentiras. En la religión yoruba esto sí sucedió. Entonces es más como parábolas, leyendas e historias que vivieron los orishas. ¿Listo? Vamos a empezar con un orisha que es uno de los más importantes del panteón yoruba y se llama Obatala, que está sincretizado con la Virgen de las Mercedes. ¿Quién es Obatala? Obatala es el mayor orisha, es el dueño del planeta y es el dueño de todas las partes del cuerpo. El ser humano tiene corazón, sentimientos, brazos, herramientas, piernas, medios de transporte, pero la parte más importante del cuerpo se llama la cabeza, que es el que coordina todo. Pues Obatala es el dueño de la cabeza. Obatala es puro, es blanco, es el dueño de los pensamientos, de los sueños, de la pureza, de todo lo bueno para todos. Ese es Obatala. Obatala es descendiente directo de Lofin. O sea que H por montones. ¿Listo? Quien lo mandó a la tierra para hacer el bien y para que sea el protector, que sea el jefe del planeta.
y todos los orishas lo buscan como su abogado, porque es uno de los más sabios orishas del panteón. Es el intermediario entre Olofin y los hombres, o sea que los hombres también pueden hablar con Obatalá. Es puro. Uno de los pataquíes dice que Olofin le dijo, Obatalá, ve a la tierra y crea a los seres vivos. Y adivinen de qué material los creó. Me imagino, de barro. Muy bien. Sí. Qué sorpresa. Pues resulta que sí. Pues no específicamente de barro como barro como tal, sino más de una arcilla que se encuentra en la región de Ile-Ife, en la actual Nigeria. Ahí nacieron los hombres, según el pataquí de Obatalá. Él tenía su taller y él hacía sus seres vivos y se iba al final del día a descansar. En la noche bajaba Olofin, les daba el soplo de vida y al otro día ya toda la creación de Obatalá estaba viva. Viendo ese otro símil, otro muy común, no, bueno, no común es la palabra, este tema de la cuna de la humanidad. Exactamente, porque es en África. Exacto, exacto. Y no solo eso, sino que también el símil con Dios que creó al hombre de barro, Sí. y le dio el soplo de vida. Sino que en este momento, pues en este pataquí, pues Dios sí tenía un asistente, y era Obatalá. ¿Sí? Okay. Pero resulta que Obatalá, como la personificación humana que es, le causó curiosidad ver cómo le daba el soplo de vida y él también lo quería ver. Y una noche hizo su trabajo e hizo que se fue a dormir, pero realmente se escondió detrás de unos arbustos y asomado esperó a Olofin para ver cómo le daba el soplo de vida. Y resulta que Olofin, pues, es el que todo lo puede, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe. Pues obviamente se dio cuenta, hizo un hechizo, hizo un conjuro y puso en un sueño profundo a Obatalá. Cuando Obatalá se despertó, se dio cuenta de su horror, dijo, la embarré, fue y le pidió disculpas a Olofin. Olofin obviamente pues lo disculpó, lo perdonó, y la enseñanza es que uno debe tener disciplina y hacer lo que le mandaron a hacer en el tiempo que lo mandaron a hacer, y todo bajo la premisa de la transparencia, ¿sí? De ser honesto. De ser honesto, de ser sincero y no hacer lo que hizo Obatalá. Interesante. Muy bueno. Seguimos con otra orisha muy importante que es la mamá de los orishas y está sincretizada por la Virgen de la Regla. Se llama Yemayá. Yo creo que ustedes la han escuchado y también Obatalá, sobre todo en muchas canciones de salsa. Sí, ahí es donde hemos escuchado todos esos nombres. Exactamente. Pero ¿quién es Yemayá? Yemayá es la dueña de la superficie del mar. Porque hay otro orisha que es el dueño de las profundidades del mar, pero eso vamos a hablar más adelante. Yemayá es la que da vida, la dueña de los seres vivos acuáticos, la que proporciona el alimento. Es madre por excelencia, ya que es madre de 9 de los orishas más importantes del panteón. Es dueña de la fertilidad, es fuente de vida, el agua es fuente de vida. Tiene el dominio sobre todos los seres del mar y sus bendiciones van desde la fertilidad y protección hasta la curación y la orientación. Yo puedo llegar con una enfermedad a Yemayá y pedirle que me cure, pero si estoy perdido, digamos, psicológicamente hablando, no sé qué hacer, estoy en un problema, le puedo también pedir a Yemayá que me guíe. Es la protectora de los niños, pues obviamente, pues mamá, y es el regente de la pesca y la plantación. Ok. Yo tengo acá me surge una duda, digamos que desde que empezaste a hablar de los orishas, ya la siguiente. Si nosotros hacemos el símil con otras religiones, por decir algo, de las religiones judeocristianas que tenemos acá más cerca de nuestra cultura, el catolicismo, si yo quiero hacer contacto con Dios, hay varias maneras. Digamos, hay una manera que es hablar con un sacerdote y a través del sacerdote me puedo comunicar con él, con la oración, y hay ciertos elementos que representan a Dios. Por decir algo, la cruz o las representaciones artísticas, si me quiero comunicar con la Virgen, muchas veces hago un rosario.
En la santería pasa algo similar, es decir, si yo por ejemplo me quiero comunicar con Obatalá o con Yemayá, ¿hay algunos elementos que yo puedo usar para entablar esa comunicación? Claro que sí, se llaman los oráculos. Los oráculos son, ¿cómo decirlo? Como el idioma se llama Dilogun, que son las conchas de caracol, y a través de cocos también, pero esos son formas en las cuales yo con la intención de la pregunta le puedo hacer primero una ofrenda, una atención y después preguntarle al orisha directamente y él me va a responder por medio de estas herramientas. El opele, los siquines y los cocos. El opele es un collar que tiene 8 conchas, si no estoy mal, de lado y lado, y según como caiga, si yo tiro ese collar, me va a responder de cierta manera, igual que los cocos, igual que los siquines o las piedras sagradas. Eso lo puede hacer cualquier persona, de miembro de la comunidad de los... Resulta que no. Resulta que hay unas personas específicas, dependiendo también del orisha, que pueden responder esos oráculos. Entonces, no es como en la religión católica que yo me voy a un sacerdote y le hablo, me confieso y el sacerdote me da unas, digamos como... La penitencia. Sí, las penitencias que son como unas herramientas para yo poder suplir mi necesidad, o directamente voy a un templo y le pido a la deidad para que me haga favores. No, en este caso no. Primero, esta religión yoruba no es centralizada, la santería no es centralizada. Cada uno puede tener su templo en su casa, dependiendo del orisha, que sea uno hijo de ese orisha cuando se inicia, ¿sí? Y para hacer este tipo de comunicación sí se necesita un intermediario, que en el caso de un orisha que vamos a ver más adelante, que se llama Orula, tiene sus sacerdotes. Y sus sacerdotes se llaman los babalaos, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Vale, seguimos con Olokun. Entonces ya vimos que Yemayá es la dueña de la superficie. Olokun es el dueño de las profundidades del mar, de los misterios, de lo que nadie ha explorado, ¿sí? Oloku está relacionado con los secretos y proporciona salud, prosperidad y elevación mental. O sea, en pocas palabras, Olokun sería el orisha de las personas que nos dedicamos a ese tipo de actividades. Muy bien, básicamente. De los básicamente. misterios y enigmas, ese tipo de cosas. Exacto, Okay. exacto. Y es dueño de todas las riquezas del mar. Lo inexplorado. Seguimos ahora sí con Orula. Olura Orúmila. Está sincretizado con San Francisco de Asís. Resulta que Orula es el testigo de Olodumare cuando Olodumare se ideó y creó el planeta Tierra y el universo. Él era el que estaba ahí. Él estaba ahí al lado y él fue testigo. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué es tan importante este tipo? Porque él conoce el destino de todos los seres vivientes. Eso me suena a los vigilantes de mar. Algo por el estilo, pero él conoce todo. El pasado, presente y futuro de cada uno de nosotros y de todos los seres vivientes. Por ende, yo si quiero saber algo sobre lo que voy a hacer, por ejemplo, cómo me va a ir en una entrevista de trabajo, o si me le declaro el amor a cierta mujer, o si me voy a hacer cierta operación, le puedo preguntar a Orula para ver cómo me va a ir. ¿Sí? ¿Y cómo le preguntó a Orula? Por medio de sus sacerdotes. Los sacerdotes se llaman babalaos. El sacerdote es el ejemplo a seguir dentro de la religión santera. Es un no ser, pero sí es una persona en el cual uno puede confiar ciegamente. Claro, todos tenemos defectos, pero él trata de seguir ciertas reglas. Él estudia. Resulta que hay unas reglas que se llaman odunes. Los odunes o el odun son 256 reglas que se tienen que aprender los babalaos. ¿Por qué se tienen que aprender esto? Porque el opele, el collar, cuando lo lanzan sobre el tablero de Ifá, que es el tablero, una esterilla, no, el opele no puede tocar el piso.
siempre tiene que ir sobre ese tablero. El tablero de Ifá, el collar cae con unas conchas en el lado convexo y otras conchas en el lado cóncavo. Se lanza normalmente 3 veces y dan diferentes tipos de signos, que son los números que nos llevan o nos remiten a los odunes. ¿Ok? Y ellos se lo tienen que saber de memoria. Si caen 3 boca arriba, 1 boca abajo, el izquierdo, el derecho, entonces eso significa esto y esto es lo otro y usted tiene que hacer esto. Y Orula está hablando por medio del Dilogun, que son las conchas, así. O sea, es un sinfín de combinaciones que se tienen que aprender. Exactamente. Y se tienen que interpretar, y es muy delicado porque se tiene que interpretar bien, porque eso depende del futuro de la persona que se está consultando. Claro, tiene que ser preciso. Bien lo decía Héctor Lavoe, tú tienes un santo pero no eres babalao. Pero no eres babalao. Exactamente. O sea que hemos subestimado el conocimiento, los estudios de estos sabedores, ¿no es cierto? Muchas veces uno atribuye a las personas que se dedican a esto como gente vaga o que no carece de estudios profesionales, pero como vemos, para ser babalador se requiere una preparación bastante grande. Pues cuando el río suena es porque se llegó la banda de músicos. Obviamente, primero, los babalaos son un ejemplo a seguir. O sea, son un pilar en la comunidad. Les dan consuelo, alivio a los que se consagran dentro de la religión. También son personas muy importantes, dado que son padrinos. Y al ser padrinos de los que se inician en esta religión, lo que hacen es conformar una comunidad casi familia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo una gotera y yo voy a donde un babalao, no voy a que me solucione la gotera o que le voy a consultar una orisha para que me tape la gotera, no. Simplemente le voy a decir como mi padrino, como mi padre, mi papá, es, digamos, fulanito, tengo una gotera, voy a contratar a esta empresa para que me tape la gotera. El babalao me puede decir, no, un momento, hijo. No hay problema, no contrates esa empresa. Yo tengo un ahijado que es experto en tapar goteras. Entonces me contacta con este otro hermano mío y hacemos un negocio. Obviamente mi hermano, por ser familia, me va a cobrar más económico y me va a hacer un mejor trabajo, o por lo menos a conciencia. Ah, qué chévere, se vuelve como una red de favores y servicios. No tanto así, es más familia. Ah, ok. Es más familia. Entonces, si yo estoy desamparado, si estoy en la calle, yo le puedo pedir un babalao y el babalao me puede acoger en su casa por un tiempo, o le puedo decir a un hermano mío dentro de la religión, un hermano espiritual, que me acoja. Así, de ese nivel. Entonces, es como una especie de contribución mutua para poder evolucionar en sociedad. De eso se trata la santería, básicamente, más que todo desde la parte de la figura del babalao. ¿Ok? Perfecto. Entonces sigamos con otro orisha, ¿les parece? Sí. O mejor no, me voy. Pero nos vas a dejar antojados porque está muy interesante la historia de los orishas. Y sobre todo que es algo que uno, de lo que nunca le hablan. En esa cultura es un conocimiento que se tiene muy veado. Está muy satanizado el tema de la santería. Y ahí vienen por quiénes. Exactamente. Sí. No sabe y no responde. Sistema correo de voz. Bueno, seguimos con otro orisha que se llama el Eguá. El Eguá es un orisha muy interesante también. Y es sincretizado por el Santo Niño de Atocha. En muchos pataquíes, el Eguá es un niño. Y es representado así, como un niño pequeño. Más o menos de 3, 4 añitos. Pero obviamente no hay que confundirlo. O sea, es representado, pero también fue adulto y fue anciano. Y en los pataquíes, pues se representa mayormente como niño. Y él es el dueño de los caminos. ¿Qué quiere decir esto? Es el que cierra y abre caminos. Es decir, es tan importante así que él me puede abrir o cerrar el camino de la vida. ¿Qué pasa si a mí me cierran el camino de la vida? Tan. Exactamente. Sí. Él es el dueño de esos caminos. Él abre o cierra el camino de la felicidad, de la desgracia, incluso determina los caminos de los otros orishas. Entonces también se le debe mucho respeto al Eguá por ese tema.
No hay que tenerle miedo, simplemente es agradecer, atenderlo y solicitar cuestiones para que me pueda ir bien en la vida. ¿Sí? No es tanto como pedir, no es los orishas, y eso quiero que quede muy claro, no son un cajero automático de favores. ¿Sí? Los orishas hay que atenderles, a los orishas hay que solicitarles, hay que agradecerles, pero no pedirles como tal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cáncer, yo no le voy a decir al orisha, ay, quiero que me cure el cáncer. No, quiero que mi salud mejore, que mi entorno mejore, que yo esté mejor. Te voy a ofrecer esto en contraprestación al favor que quiero que me hagas. Pero no es algo específico. ¿Ok? Tenemos otro orisha muy importante que se llama Ogún. Ogún es sincretizado con San Pedro. Ogún es el orisha de los herreros, es el orisha del metal, es el dueño de la tecnología, viendo desde el punto de vista mecánica. No es el dueño de la tecnología que computadores y redes satelitales, no. Las herramientas Herramientas. de la época. Herramientas de la época, y como se hacían con metal, pues es el dueño de la evolución de la tecnología en ese aspecto. Es el dueño de los cirujanos, de las herramientas con metal. Es el dueño del ejército, es el dueño de los policías. Él es el orisha también de la guerra. ¿Por qué es el orisha de la guerra? Porque él manejaba o es el dueño de las armas que se hacían con metal. Uno de los fundamentos o una de las representaciones de este orisha es el machete. Y el machete lo utiliza para dos cosas: o para acabar con los enemigos, o para abrirse caminos en la selva. Es una herramienta importante, sobre todo teniendo en cuenta el imperio de Oyo de la cultura yoruba. Cuando iban a cazar, se tenían que abrir camino con una herramienta metálica, que en este caso era el machete. Cris, viendo otra similitud en esta secuela de Castlevania, en Nocturno, hay como un ritual a este orisha, ¿no? Resulta que hay en esta secuela, Perdón por los spoilers. Tendremos nuevos Oiga, sí, spoilers perdón. en este comentario. hay un personaje femenino. Pues para que la vean, es muy buena, por cierto. Y hay un personaje femenino, Se llama María Renard. María Renard. Este personaje femenino es iniciada en la santería porque tiene unos poderes específicos, y son los poderes de Ogún. Ogún, como es el dueño de las herramientas y del metal, este personaje puede sacar de la tierra ese metal y convertirlo en herramienta o en armas. ¿Sí? Pero no solamente ella le reza a Ogún o le ofrenda a Ogún. También hay otro orisha implicado ahí, que más adelante, o no les voy a dar spoilers, pero hay otro orisha implicado que también lo vamos a ver. ¿Listo? Ogún es el que asegura los caminos que abre su hermano Legua. Trabajan En equipo, exactamente. De hecho, muchos orishas trabajan en equipo. ¿Sí? Tienen pataquíes que tienen que ver unos con otros. Sí, hay una correlación. Exactamente. Aunque Ogún no es ninguna perita en dulce. Ogún es violento, es duro y es casi inflexible como la resistencia al metal. Porque él es guerrero y es un tipo muy fuerte. Pero también su carácter es así. Vamos con otro orisha que se llama Ochosi. Ochosi es sincretizado con Alberto Magno y él es el cazador por excelencia. Él es el dueño del arco y la flecha. Obviamente tenemos que remontarnos a la época donde era muy importante que para poder comer yo tenía que cazar o tenía que sembrar. Entonces el orisha que me permitía una buena caza era Ochosi. Pero también tiene una particularidad, y es que es el dios o el orisha que es el protector de quienes tienen problemas con la justicia. Es el que rompe las cárceles, ¿sí? Y uno le ofrenda para evitar la cárcel. Hay que tener en cuenta que ahí es donde está la línea entre la magia negra y blanca, que a Ochosi no se le pide, por ejemplo, si yo violé o maté y le doy ofrenda a Ochosi, Ochosi me va a ayudar. No, ¿sí? Pero si estoy inculpado injustamente, o en el caso de la esclavitud, estoy encerrado,
por alguien malo, en este caso, Ochosi es el que me va a proporcionar la libertad y el que me va a sacar de esta cárcel. La línea es muy delgada realmente. Sí. Y para entenderlo no es fácil. Da carne al hambriento. ¿Sí? O sea, es un buen dios, por decirlo de alguna manera, un buen orisha, porque procura la protección y ofrece comida. Pero también a cambio tiene otros rituales que también lo alimentan y lo llenan de H. ¿Listo? Hay un paréntesis acá que tengo que dejar en claro, es que a todos los orishas se le ofrendan también animales. ¿Sí? Y ahí es donde entra la malversación de los conceptos. Es decir, el H en este caso es la energía universal. Está también incluida en la sangre. La sangre es el combustible que mueve al cuerpo. Si yo sacrifico un animal para ofrendarlo a un orisha, literalmente lo estoy alimentando de H directamente. Pero también no solamente las ofrendas animales, también hierbas, frutas y otros objetos que le dan H a ese orisha. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar sobre estas ofrendas. Cris, recientemente aquí en la ciudad de Bogotá se presentó el caso en las obras del metro, que realizaron una ceremonia en la cual se veía que utilizaban un gallo, la sangre del gallo, como pues para darle una atribución a esa obra. Entiendo a la gente que el maltrato animal tenaz por ese lado, pero tiene que ver algo con santería. Puede que sí, puede que no, todo depende del contexto. Pero resulta que sí estoy totalmente de acuerdo con Víctor en este momento, que en contra del maltrato animal. Pero también hay que ver qué tan arraigada está esa creencia y qué favor están pidiendo o qué protección están otorgando a través de este ritual de sangre. Obviamente bajo una perspectiva católica es terrible, porque eso significa muerte, significa oscuridad, ¿sí? Y de ahí conlleva esa satanización culturalmente hacia la santería. Exactamente. Parte del catolicismo. También es verdad, ¿sí? Entonces, pues, hay que respetar los rituales y primero, pues, mi punto de vista, primero investigar de qué se trata para yo poder aceptar o rechazar ciertas actividades, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso, digamos que sí puede ser satanizada, pero más por ignorancia que por la actividad en sí. ¿Ok? Bueno, sigamos con uno que se llama, se llama Oshun. Oshun es sincretizada con la Virgen de la Caridad del Cobre y es la patrona de Cuba, la orisha por excelencia. Oshun es la dueña de las aguas dulces del mundo, es la dueña de la vida, la dueña de los arroyos, de los manantiales, de los ríos, de todo esto puro, de esto lindo. Ella es Oshun. Es personificada con el amor y la fertilidad. Es decir, se acude a ella cuando yo quiero tener hijos, cuando quiero que mi mujer o la misma mujer sea fecundada. Es la fuerza creadora o destructora, depende de cómo se le maneje, cómo se le ofrenda, cómo se le sirva, ¿sí? Oshun, ella puede generar vida a través de la lluvia, pero si el ser humano no la atiende bien o es malo con el planeta, puede generar inundaciones o sequías, ¿sí? Ella es Oshun. Es la que protege a las mujeres embarazadas o las que desean estar embarazadas. Ella es todo lo bueno de actos nobles, de luz, de brillo, y es representada como una mujer joven, hermosa, vestida siempre de amarillo. Y curiosamente la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba. De Cuba, exactamente. Y se le han hecho canciones a esa mujer, las que ustedes quieran. Sobre todo en son cubana. Tenemos un orisha muy interesante, que es, digamos, de los orishas más interesantes que he estudiado, y se llama Changó, que puede ser sincretizado con San Marcos o con Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita, le están hablando a Changó. Sí, que después dicen que va a Shango. Exactamente.
Es un orisha muy importante en el panteón yoruba porque es el único que realmente existió como ser humano, está documentado y fue el cuarto rey del imperio de Oyo. Fue tan importante este rey que lo ascendieron a orisha. Ujú. Y tiene sus cualidades específicas y es que es viril, es atrevido, es violento, pero sobre todo justiciero. O sea, él detesta las injusticias y a esas injusticias, o los malhechores, o los ladrones, o los mentirosos, los puede castigar con tormentas y con rayos. Es el dueño o el dios, adivinen de qué. Es el dios del trueno, el dios del rayo, el dios del fuego. ¿A quién se les parece? Muy bien. Entonces ahí tenemos también unas similitudes sobre la importancia de personificar las energías naturales, que no entendemos realmente. ¿Listo? Tan importante era este orisha en el imperio de Oyo y en la cultura yoruba, que los guerreros no salían si había tormenta y tormenta eléctrica, porque decían que en ese momento Shango estaba peleando sus batallas y si salían podían percibir o les podía caer un rayo encima por X o por Y, no como castigo, sino que Shango estaba furioso pero estaba peleando. Entonces es mejor no meterse en las batallas de Shango. Hay un pata aquí que dice que un recaudador de impuestos empezó a recaudar un poco más y el restante se lo quedaba. Y el tipo salió de su casa y le cayó un rayo. Chango trabajando. Exactamente. Sería muy bueno que las entidades aquí latinoamericanas leyeran un poco esos pataquíes para que no se pasaran. Bueno, teniendo eso en cuenta, quedaríamos menos de la mitad vivos. Llenos de diluvios. No, y no tendríamos políticos. En fin, bueno. Él también es el creador de un culto que se llama Egungun. ¿Saben qué son los Egunes o el Egun? No. Bueno, ellos son los espíritus de nuestros antepasados. Y Shango es el que puede ordenarles qué hacer y qué no hacer. En la santería, los espíritus de los antepasados son muy importantes porque son protectores de la casa, protectores de los niños, protectores de las mujeres. Básicamente se utilizan para la seguridad familiar, ¿sí? También pueden ser consejeros y pueden hablar a través de los opeles, de los siquines, de los cocos y demás. Pero hay que saber diferenciar. Eso ya es mucho más profundo. Pero uno también le puede rezar a los segunes. Como pidiendo guía o, no sé, consejo a los ancestros. Exactamente. Bueno, seguimos con Oya. Oya es la Virgen de la Candelaria. Es la diosa de la tempestad, la diosa del viento fuerte, de la centella, propicia temporales y vientos huracanados. Y es la segunda esposa de Shango. Se me olvidó decir, Shango tenía 3 esposas. La primera, Oshun. La segunda, Oya. Y la tercera, Oba. Oya simboliza el carácter fuerte y violento. Ella es una guerrera por excelencia y siempre anda al lado de Shango en sus batallas. O sea, Dios, sí, una mujer de armas tomar. Sí, entre santanderiana y culebra. Saludos a todas las santanderianas. Hermosas. Con un carácter fuerte, violento e impetuoso, así como ya. Ella vive en la puerta de los cementerios, como protectora de esa parte muy espiritual, ¿sí? Al ser guerrera. Pero también es la dueña de los sentimientos lúgubres. Los potencializa. La tristeza, como la melancolía y demás de este tipo de sentimientos. Es de las pocas orishas, debido a su temperamento, que puede dominar a los segunes. ¿Sí? Tiene influencia. Tiene influencia sobre los segunes. Es autoritaria, pero es muy dominante y a la vez muy sensual. Oshun, muy hermosa. Oya, muy sensual. ¿Listo? Y
vamos a la tercera esposa de Shango, que se llama Oba. Oba es femenina, es fuerte, es enérgica, pero ella representa el amor reprimido, el sacrificio, el sufrimiento por el ser amado, ¿sí? Ella simboliza la fidelidad conyugal. Ella es totalmente entregada a Shango, en todo sentido. Ella se relaciona mucho con los lagos y lagunas, vive ya dentro de los cementerios y custodia las tumbas, ¿sí? O sea, más protectora. Nos ayuda a expresar nuestros sentimientos más profundos y es la que uno le pide consejo cuando uno está en una crisis matrimonial o de pareja, o también puede atraer el amor, ¿sí? Y es la señora de las aguas dulces. Muy maternal ella. ¿Ok? Entonces, con Oba termino los orishas que estudié. Son más de 400 orishas. Y aquí nos daría la vida. Pero digamos que dentro de los que expliqué o los que expuse, son como los más importantes y representativos de la santería. Pues bueno, Cris, déjame decirte que muy interesante la disertación que nos acabas de presentar. Bastante, has puesto muchas luces sobre muchos campos o muchos conocimientos vedados, digamos que por las religiones establecidas, las religiones oficiales, ya que las religiones oficiales tienden a satanizar todo lo que no pertenece al sistema de ellos, y como vemos, la santería también tiene como unos códigos de ética y moral implícitos bastante sólidos. Entonces es interesante. Bueno, Cristian, ya que examinamos la santería, ¿qué elementos tú consideras que toman a partir de la santería para hacer los trabajos de magia o de brujería? Bueno, muy importante eso porque resulta que nosotros no tocamos un tema que son como los altares que se le alzan a estos orishas dependiendo de quién es su ahijado o su hijo, y tienen ciertos elementos. Y ya hablamos de las frutas, de las flores, por ejemplo, de las hierbas, de los animales y demás. Pero entonces, lo que hablamos, la sangre lo utilizan también en la brujería porque es un medio energético muy poderoso. Algunas representaciones metálicas, por ejemplo, hablamos de Ogún. Algunas representaciones metálicas de Ogún también lo utilizan. Digamos que hay muchos fundamentos. Los fundamentos son las representaciones de los orishas dentro del altar, que se meten dentro de unas ollas o unas soperas, dependiendo del orisha, dependiendo del material de las soperas, y ahí introducen ciertos fundamentos secretos. Estos pueden ser utilizados en la brujería también para hacer mal, pero no hay que confundir, la santería es muy clara al respecto. Los orishas no son los intermediarios del mal. Los orishas no hacen el mal, pero tienen unas energías como el Aché, que como es amoral, ese Aché se puede utilizar también para las cuestiones negativas. Entonces, si yo le estoy en brujería diciéndole a el Eguá que le cierre los caminos a mi enemigo, el Eguá realmente no le está cerrando los caminos a mi enemigo porque el Eguá no trabaja así. Pero la energía que se está introduciendo a través del Eguá, como es amoral, puede generar ese tipo de acciones. Okay. En conclusión, digamos que lo que funciona para hacer bien o mal es la intención de la persona que está ejecutando ese trabajo mágico. Sí, básicamente es eso. Es decir, el poder de lo que yo crea o no depende de lo que yo quiera hacer y para qué lo quiero hacer. Entonces, si yo quiero hacerle mal a alguien, pues obviamente mi intención es darle enfermedad o cerrarle los caminos o que lo despidan del trabajo, que se le muera su mamá, su hijo, en fin. O que sufra de que no se le pare. Sí. O que la mujer no pueda tener hijos. No, terrible. No, todos son, sí, maldiciones en todo el significado de la palabra. Claro, pero entonces hay que tener en cuenta que la brujería no trabaja solamente con un tipo de religión. Porque para una brujería puede empezar con un Padre Nuestro literalmente y pasar a unas hierbas que se encuentren
desde el chamanismo, pasar por rezos que se encuentran en la santería y pasar por muñecos que se encuentran en el vudú. Que esa es, digamos, la brujería que uno ve acá, que es producto del mestizaje. Exactamente. Entonces, cuando se crea la brujería, no solamente toman elementos de los esclavos africanos, sino también de los indígenas nativos, de las creencias católicas y de lo que vaya viniendo. Bueno, muchachos, y ya para terminar, yo tengo una pregunta que desde el inicio de este podcast he querido formularles. Para ustedes, y me gustaría que me respondieran con toda franqueza y con toda sinceridad, ¿para ustedes la magia es real o es netamente un mito, es una tradición oral? Lo pregunto porque hay ciertas disciplinas que consideran que la magia es netamente eso, son tradiciones orales y culturales, pero no consideran que existe como acciones sobrenaturales que pueden afectar la vida de los seres vivos y pueden afectar o modificar la realidad como tal. Para ustedes, entonces, empecemos con Sebastián. Para Sebas, ¿para ti la magia es real? Bueno, yo digo que sí. Yo digo que sí porque si bien en mi caso yo no he experimentado nada de ese estilo, creo que la mayoría de personas, de hecho creería que muchos de los que nos están viendo han tenido familiares o algún conocido o han escuchado de alguien que ha sufrido algún trabajo de brujería, de magia, un amarre. Y eso yo creo que es un común en la cultura, ¿sí? Yo creo que para nadie es un secreto y hay muchos hechos que realmente son muy inexplicables. O sea, no podría decir que no existe. Creo que hay más pruebas que demuestran lo contrario. Es decir, que para ti la magia efectivamente como un hecho sobrenatural que tiene influencia existe. Sí, ahí sí como dice el dicho. No creo en las brujas, pero de que existen, de que las hay, las hay. No hay que querer, pero que las hay. Ok. Para Víctor, ¿tú consideras que la magia como un hecho sobrenatural es real? ¿Para ti existe? Bueno, ya lo dijo todo Sebas. El Vox Populi nos ha alimentado de muchas anécdotas, sean cercanas por familiares o un poco más alejadas por conocidos. No puedo negar que hay una gran influencia, porque en momentos cuando uno está desesperado o no tiene una solución, se le cruza en la mente, uy, estoy rezado, estoy salado, me hicieron algo. Sí hay que saber discernir ambas situaciones, pero bajo la praxis y bajo la investigación me he percatado de que esa influencia sobrenatural sí se puede llegar a dar. Sí puede haber una persona que con ciertos conocimientos, con ciertas herramientas, puede llegar a influenciar sobre las energías, si lo podemos nombrar así, a un punto de damnificar a alguien. Entonces yo sí creo que la magia existe. Perfecto. Bueno, para nuestro expositor, Cristian, tú que eres el experto en estos temas, es muy importante esa opinión. ¿Para ti la magia es real o es netamente una colección de tradiciones orales y culturales de ciertos pueblos? Bueno, yo me voy a remitir a una investigación que hice ya hace bastante tiempo sobre el agua, ¿sí? Y esto lo conecto así porque cuando hablamos de que el agua tiene memoria, por ejemplo, que es una intercomunicación entre moléculas que tienen información dentro de ellas, podríamos decir que nosotros podemos manipular esas moléculas y esa información. ¿Quién me dice lo contrario? ¿Quién me dice que yo no puedo de la energía que no vemos, pero que percibimos, no la podemos modificar? No podemos modificar nuestro entorno, por decirlo así. Entonces, si yo tengo, volvemos a lo mismo y qué pena ser recalcitrante, si tengo una intención, ¿qué me dice a mí que si yo me concentro y estoy sin ritual o con ritual, que es más poderoso, pensaría yo, pudiendo manipular ese tipo de energías, no puedo yo manipular la realidad propia o de otras personas? Ese es el concepto de lo que llamamos magia. No la magia folclórica de Harry Potter y del Señor de los Anillos y demás.
tan evidente, por decirlo de alguna manera, pero sí podría yo cambiar mi vida por medio de un pensamiento y tomando acciones. Y mucha gente lo ha hecho. Mucha gente se ha vuelto millonaria, mucha gente ha salido de las drogas, mucha gente ha cambiado su modo de vida mediante de pensamiento y acción. Eso para mí es magia. Ok. En pocas palabras, sí crees Sí. que la magia es real. Sí creo, hermano. Bueno, yo ya para concluir, pues yo les doy mi opinión. Para mí la magia como un acto que puede ejercer, digamos, una influencia sobre los seres vivos o inclusive puede llegar a modificar la realidad, para mí es real. Para mí es real. Hay múltiples investigaciones que nosotros como grupo ya hemos hecho. Esperamos que en próximos capítulos se las podemos mostrar. Digamos que también hemos investigado ciertos trabajos de brujería, hemos visto trabajos como entierros y cómo la vida de ciertas personas han sido afectadas de manera sobrenatural a través de estos trabajos. Entonces, para mí las evidencias son muy claras y para mí sí la magia es real como un mecanismo que puede alterar la realidad y la puede modificar tanto material como a nivel espiritual y mental. En esos campos creo que sí hay esa fuerza sobrenatural que puede ser desatada. Un paréntesis. Quiero agradecerles a todos los que nos están viendo y los que nos están oyendo. Y de antemano ofrecer disculpas si fui a alguna cuestión con imprecisión sobre la exposición que hice sobre la santería. No soy santero, no soy aleyo, que los aleyos son los que no están iniciados. Y si hay algún santero viéndonos y quiere aportar a esta exposición, realmente de corazón bienvenido. Si me quieren corregir algo, excelente. Estamos abiertos aquí todos al conocimiento. Así que muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por hacer parte de esta exposición. Gracias, Cristian, por traernos esta investigación tan interesante, tan amplia. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, muy limitado y no podemos extender el tema más, pero muchas gracias a todos y muchas gracias a toda nuestra audiencia por vernos en este segundo episodio. Espero lo hayan disfrutado así como nosotros disfrutamos en realizarlo y espero nos sigan en todas nuestras redes sociales y sigan conectados acá en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.